vida ofendida y hemos estudiado que en realidad hay ciertas ofensas que son inevitables. Vivimos en un mundo caído donde gente va a pecar contra ti y tú vas a pecar contra otros, y esa es una realidad en la que vivimos en este mundo. Las ofensas en sí mismas no son en realidad lo que destruye al ser humano. Es cómo respondemos a estas ofensas, que regularmente son las destructivas. Alguien puede ofenderte gravemente y eso no quiere decir que ese es el fin tuyo, pero si tú decides que sea tu fin, entonces va a ser tu fin. Las ofensas en sí mismas entonces no tienen ese poder destructivo a menos que uno decida responder mal. El enojo es el resultado de una vida ofendida, y en realidad cuando alguien no puede controlar su coraje o el enojo, regularmente va a tener raíces en otras cosas. Es muy raro que si alguien es ultra sensible y se enoja profundamente, rápidamente con otras personas, que nomás sea la ofensa lo que es el problema. En realidad hay otros problemas dentro profundamente del corazón que se están manifestando, ¿verdad? Ya sea con rencor, odio, ira o todos estos factores que suceden cuando alguien se siente ofendido. Neil Anderson dijo lo siguiente, vean en sus notas: las personas si mueren a causa de de enfermedades psicosomáticas, lo que indica que en nuestro cuerpo sucede algo más que una simple respuesta a la vida en el plano físico. También debemos tener en cuenta lo no físico, nuestra alma. Para entender cómo interactúan el cuerpo y el alma, consideremos cómo Dios nos creó en su imagen. Ahora, hemos estudiado que los problemas psicosomáticos son los problemas que son emocionales, que se comienzan a manifestar físicamente, y cómo estas cosas van a interactuar una con la otra cosa. Luego él continuó diciendo, y vean esto, Neil Anderson dijo: la ira no surge en el vacío. La ira, como todas nuestras emociones, es principalmente un producto de nuestra vida de pensamiento. Sea cual sea el caso, tu ira es una respuesta natural a la manera que tu mente interpreta la información que está siendo captada por tus 5 sentidos. Entonces, como quiera que veamos lo que es la ira, y yo sé que vivimos en el mundo de la esclavitud emocional, en la que todos somos víctimas de otras personas. En realidad, todos nosotros, aunque somos seres emocionales, tenemos la capacidad de redirigir cualquier cosa que sea al inicio una reacción normal a lo que está pasando, y lo que no es una reacción normal. Por ejemplo, si alguien sufre un accidente, pues el ya mero chocar es normal, sentirte asustado porque a lo mejor te recuerda a un choque que tuviste previamente. Pero el hecho que siempre te sientas con esa ansiedad, o siempre te sientas que en cualquier momento vas a chocar sin mérito a esto, y eso es algo cuando alguien pierde control de su mente, está perdiendo control de la mente, pierde control de sus emociones. De la misma forma, hay un factor del ser humano que muchas veces tiene raíces más profundas que una mera ofensa. Hay personas, por ejemplo, que siempre están enojadas, pero en realidad el enojo es el producto de la inseguridad, tal como lo vemos como Saúl. Saúl estaba enojado con David y quería matarlo, no porque su problema era el enojo, su problema era la envidia. Y la envidia, los celos, la inseguridad lo guía a estar enojado con David. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado de quizás diagnosticar a alguien nomás con enojo, sino que muchas veces puede tener otras raíces. Pero el tema entonces es: viviendo ofendido en realidad es vivir enojado. Muy bien, ¿estamos de acuerdo aquí? Alguien que vive constantemente ofendido es alguien que vive constantemente en ira, está viviendo enojado con algo, con alguien. Un cristiano no puede vivir enojado.
y sin que esto tenga efectos en su vida. Ahora, ¿por qué la gente se enoja? Pues hay muchas razones del por qué. Y vean esto en la pantalla, por favor. Algunos se enojan porque ven las injusticias de la vida. Dentro de todos los grupos siempre van a haber Robin Hoods, ¿verdad? Y siempre salen unos para en defensa de otros o lo que sea así. Muchas veces lo meritan, otras veces no. Y pues en realidad, ¿verdad? Sea lo que sea, ya sea, y como hemos visto anteriormente, injusticias percibidas o injusticias que son de verdad, al final de cuentas, gente puede enojarse por las injusticias de la vida. La indignación justa puede estar justificada al hecho de que nos podemos enojar con algo que no es bueno, o sea, que no es piadoso. Cuando pensamos, no sé, en pedófilos, pues es muy normal enojarnos hacia lo que ellos hacen, porque al final de cuentas es algo incorrecto y hay una cierta indignación justa hacia los males que gente puede hacerle a otra persona. La ira piadosa se convierte en un poderoso motivador para corregir, para, no sé, hacer cambios de una forma u otra. Esta energía se puede comunicar de esta forma. Pero vean esto en la pantalla, otros se enojan porque la vida no está yendo como ellos quieren y no están obteniendo lo que desean. Este tipo de ira es totalmente diferente a la ira justa que podamos tener. Ahora, es aquí creo que la mayor parte aquí se enoja. Es muy raro ver a alguien bien enojado y decirle, oye, ¿por qué estás enojado? ¿Es que no ves todo el pecado del mundo? O sea, es muy raro. Regularmente si alguien está enojado es porque alguien los ofendió, alguien les hizo enojar. Es muy raro que alguien nomás se enoje por el pecado del mundo, por algo que está pasando. Y esto, hermanos, cuando nosotros nos enojamos, porque las cosas no están saliendo como decíamos, esto revela patrones carnales, mecanismos de defensa o fortalezas mentales que podamos estar teniendo. Hay personas que son sumamente débiles aún a la crítica más leve. Puedes decirles algo como que, sabes que el pelo no te salió bien y hombre, y eso ya es una ocasión para llevar a gente insegura a una espiral hacia abajo porque no, es que nadie me quiere, siempre me critica, siempre. Y cuando cosas así suceden, solamente se está revelando patrones carnales en la vida de un individuo. ¿Por qué tan sensible? ¿Por qué al final de cuentas está a punto de tirar todo a la basura por un incidente? Veremos que las personas que luchan para digerir ofensas también tendrán problemas en otras áreas de su vida. Es imposible que alguien nomás tenga problemas con ira sin que tenga problemas en otras áreas de sus vidas. Van a tener problemas en todas áreas, matrimonial, con sus hijos, con todo. La ira simplemente va a ser una de las facciones. Y noten, el doctor George Crabb dijo lo siguiente, vean en sus notas, aquellos que buscan agradar a las personas son esclavos de otros y no de Cristo. Esto se hace especialmente evidente cuando somos rechazados por un ser querido, como un padre, un hijo o un cónyuge. Estas situaciones son las más emocionalmente volátiles. Cuanto más cercano es la relación, más dolorosa la herida y mayor es el potencial de ira. Creo que es normal sentir dolor y experimentar ira cuando alguien quien amamos nos ama en retorno, no nos ama en retorno. Dice, no toda ira es el resultado de metas equivocadas, bloqueadas. A veces sentimos ira porque hemos sido genuinamente heridos. Todos tenemos un sentido innato de justicia sobre lo que percibimos como correcto o incorrecto. Mira lo que ocurre cuando la idea de justicia de una persona no concuerda con la de la otra. Cuando ambos tienen ideas firmes sobre la justicia, la situación solo conducirá a un intercambio acalorado, si no enojado. Entonces, noten, el principio es entre más profunda la relación, más herida o más cortante alguien puede sentir.
La ira, hermanos, ¿verdad? Tenemos que aprender con eso en todas las partes, ya sea manejando, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea aquí en la iglesia, donde sea que sea, uno tiene que aprender a controlar la ira para no vivir ofendido. Ahora, noten otra vez que aquí están en diferentes niveles cada persona, porque hay personas que, y no lo voy a decir así, porque hay gente que puede, entre comillas, ser espiritual y tener una lucha grande con la ira. Mucho tiene que ver con la madurez emocional. Hay personas que son emocionalmente más propensas para sentirse ofendidos por cualquier cosa si son inseguras, por ejemplo. Entonces pueden leer la Biblia, pueden orar, pero si son inseguros, entonces cualquier cosa lo van a detectar como una ofensa en contra de ellos. No tanto porque así es simplemente, no, es que a mí siempre me hacen a un lado porque no tengo dinero. Lo va a decir alguien que es inseguro de su dinero. No, es que todos me ven así porque estoy gordo. Pues así lo va a ver alguien que su debilidad de incertidumbre o de inseguridad es eso. Si alguien se siente, por ejemplo, inseguro de su peso, lo único que tomaría es que alguien le diga a una hermana, oye, te está quedando más apretado el vestido, ¿verdad? Ya. Eso fue suficiente para llevar a ciertas damas a llorar a la cama por 3, 4 horas. Pero ¿qué es lo que eso revela? Es que su inseguridad más grande es el peso. Para otros es el dinero, para otros es el prestigio, para otros va a ser el respeto. Y al final de cuentas, donde quiera que sea tu área más sensible, es en la área donde más te enojas. Amén. Y es ahí donde, no toques esto, porque no, hombre, aquí va a haber ira para siempre. Vivir ofendido, quiero que vean, es esto. Mantener en el corazón resentimiento, amargura o enojo hacia alguien por una ofensa real o percibida. Entonces, para poder definir qué es lo que significa vivir siempre en una ofensa. Entonces, veamos rápidamente 3 principios sobre el decidir vivir ofendido. Vean, número 1 conmigo, veamos el origen de la ofensa. Si alguien decide vivir ofendido con alguien, es imposible, por decirlo así, muchas veces, especialmente cuando alguien lucha con ofensas o con ira toda su vida, pregúntale, no sé, a un hijo que odia a su padre o a su madre y le preguntas por qué, muchos de ellos no van a saber ni por qué. Nomás saben que están enojados, pero no pueden detectar en dónde inició. Eso es cuando alguien arrastra coraje toda su vida por mucho tiempo, ya no tiene inicio ni fin, simplemente es un sentimiento continuo. Pero regularmente cuando alguien es feliz y luego se enoja, tiene un inicio. En la Biblia nos recuerda, y vean ahí en sus notas, en Lucas 17:1, noten, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que viene. La verdad es que es imposible, hermanos, evitar toda ofensa. Van a haber tropiezos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de tropiezos potenciales, de cosas que suceden. Por ejemplo, vemos la ira de Absalón contra Amnón. Y vean esto en sus notas, segunda de Samuel 13, 21 al 20. Y dice, y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón, noten, no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía ¿a quién? Porque había forzado a Tamar su hermana. Ahora, ¿tenemos una razón legítima por el coraje? Claro, pues Tamar fue violada. ¿Lo manejó bien Absalón? No, porque él esperó y calculó cuándo iba a matar a su hermano. Pero vemos una cosa aquí acerca del enojo. Alguien podría haber dicho que Absalón no hizo nada, porque si ven en la Biblia no habló ni bien ni mal. Pero eso no quiere decir que él estaba bien. Amén. Porque muchas veces van a haber hermanos que se van a justificar. Son hermanos que están hirviendo en ira. No, yo no dije nada bien ni mal. Pero eso no quiere decir que están bien. Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos está revelando el problema de Absalón, que se llenó de ira. Y además, a ver, para los que conocen la Biblia, ¿era el único problema de Absalón? Absolutamente no.
Él no solo perdía control de su ira, pero tarde o temprano se levanta en contra de su propio padre para quitarle el reino. Entonces, como hemos visto, regularmente cuando alguien pierde control de una área, va a estar perdiendo control también de otra. Vemos, por ejemplo, otro ejemplo de una sensación de coraje. Vean en Josué capítulo 22, vean versículo 10 al 12. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar grande de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la mitad tribu de Manases había edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y hacer ¿qué? Eso es lo que se llama un coraje de mala interpretación. Por eso dice la Biblia que es horrendo que alguien brinque a conclusiones sin primero averiguar qué está pasando. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un altar y los hijos de Israel iban al ataque para algo que no estaba pasando, lo que ellos pensaron que estaba pasando. Ellos pensaron que se estaban independizando, iban a hacer un holocausto fuera del tabernáculo, pero ellos estaban en mal. Pero lo que dice la Biblia es que escucharon que se estaba haciendo un altar, vámonos a pelear, sin primero averiguar, les hubiera costado menos. Oye, ¿qué está pasando aquí? Bueno, estamos escuchando que están haciendo un altar y de qué se trata ese altar, qué están tratando de hacer. El principio, hermanos, es no brinques a conclusiones. Primero averigua, primero escudriña, ve qué es lo que está sucediendo, porque puedes brincar y listo para pelear y no sabes ni a lo que te estás metiendo. Entonces, alguien puede estar en ira, alguien puede estar perdiendo control y el origen, como les digo, no podemos evitar los conflictos. Puede ser un coraje interno que cargas como Absalón. Puede ser un coraje de pleito que estás brincando porque no tienes toda la información. Y sin embargo la ira comienza a manifestarse. Pero veamos esos orígenes rápidamente de por qué gente vive en ira o en ofensa. Vean primero en sus notas, primero existe la necesidad de controlar. Cuando alguien no puede controlar algo, se enoja o se siente inseguro y comienza a girar la ira. Este gran ejemplo de este problema es Saúl. Saúl, como muchos, aprendió que la ira hace que la gente se aleje, ¿verdad? Y que de una forma u otra cedan a sus corajes. Y Saúl intentó esto con David, pero no le funcionó. Entonces la ira, mucha gente trata de controlar con su ira. Y es por eso que uno tiene que tener cuidado, hermanos. Yo les digo a los matrimonios, nunca, jamás negocien con terroristas. Amén. Terroristas son los que amenazan para arreglar cosas. Y muchas veces, les digo, nunca se puede arreglar con alguien que inmediatamente para arreglar las cosas con ira amenaza con divorcio o amenaza con, pues te voy a dejar. Y esa es la forma de manipular. Esos son malos patrones de cómo arreglar problemas. Nunca, jamás se van a arreglar los problemas matrimoniales de una forma u otra amenazando. Hay personas que han tratado de amenazar. Me voy a ir de la iglesia. Así es, yo les digo, lárguense, váyanse. Yo seré el primero, yo te llevo de la mano a tu carro. Amén. Y abro, pásale, Dios te bendiga. Y que el Señor te cuide y los prospere. Porque nunca se puede arreglar nada con amenazas. Esa es una táctica que el diablo usa para usar el coraje, para controlar, pero nunca son los resultados correctos, hermanos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Además, eso tampoco funciona en cuanto a los hijos. Hay cosas que nunca vamos a ganar con ira contra nuestros hijos. Lo vamos a ganar orando o tratando de hablar.
porque la ira del hombre, como el pastor Galván nos enseñó cuando estuvo aquí, no va a obrar esa justicia de Dios, porque solamente Dios puede vengarse por parte de nosotros. Entonces, no podemos simplemente tratar de controlar en base a la ira. Noten segundo, por favor. Respuesta al dolor y al maltrato. Gente va a estar con ira al responder al dolor y al maltrato. Cuando David y sus hombres fueron rechazados por Nabal, si ustedes recuerdan en la Biblia, ¿qué quisieron hacer? Pues vamos a ir y lo vamos a ir a poner en su lugar. Si no fuera por Abigail, solo Dios sabe qué hubiera pasado con Nabal. Pero lo que estamos viendo es la reacción para arreglar este problema. ¿Por qué? David se siente rechazado. Él ha ayudado particularmente en esta región, a esta familia, y le dice a Nabal, no, pues allá muéranse ustedes, no les voy a dar nada. Y ahora sí David quiere regresar y hacer justicia con su propia ira. Noten tercero, por favor, gente lastimada. La Biblia registra que el rey Asa enfrentó una multitud de etíopes invasores que superaban el número al ejército Israel de 2-1. Asa buscó humildemente al Señor. Dios no solo le dio una victoria tremenda, sino que también trajo un gran avivamiento entre los israelitas. Pero noten, hermanos, muchos de las tribus del norte se unieron a Asa cuando vieron que el Señor, su Dios, estaba con él. Primera de Crónicas 15, versículo 9. Poco después de esto, sin embargo, y quizás en la represalia por consecuencias políticas, Baasa, rey de las tribus del norte, se levanta contra Asa. Y noten por qué. Esta vez Asa envió un pago de alianza al rey sirio, Ben-Hadad, para que rompieran su acuerdo con Baasa y formará una unión con Asa en lugar y además funcionó. Pero aquí el punto es, hermanos, y es más, dice, noten, en 2 de Crónicas 16:10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa aquel tiempo algunos del pueblo. Entonces, aquí Hanani, un profeta de Dios, reprendió a Asa por lo que él estaba haciendo. ¿Y qué hace Asa? Se enoja porque le están lloviendo sobre todos sus planes y mete al profeta a la cárcel. Y la Biblia dice, ¿por qué? Porque él se enoja, se encoloriza y pierde control. Entonces alguien tocó el ego de Asa y él se enoja y pues ahora pum, a la cárcel. Noten cuarto, por favor. Consecuencias del sentimiento de culpa no resuelto. Personas van a vivir, hermanos, en ira cuando se sienten culpables. David era culpable de inmoralidad y había encubierto un asesinato. Y qué curioso, una vez más, y noten, hermanos, y bien dijo Jesús que tenemos que tener cuidado de tratar de juzgar la paja que está en el ojo de alguien cuando uno tiene una viga. Ya les digo, y cuando gente entre más larga la cola que pisar, más fuerte van a ser hacia las cosas pequeñas en las vidas de otras personas. Aquí está David, cometió adulterio, manda a matar al esposo, viene Natán con una historia sobre alguien que robó una oveja, y el robar la oveja es de menos infracción que cometer adulterio y asesinato. Pero la forma que David responde es una consecuencia por su misma culpabilidad, que para tapar algo más grande tiene que haber una sobrereacción. Y aquí David comete este error y nos da un claro ejemplo de cómo personas pueden responder en ira, pero porque ellos mismos se sienten culpables. Amén. Entonces, esto es uno de los peligros cuando alguien vive en ira. Bueno, noten quinto, por favor, rápidamente. Condiciones físicas. Aunque no lo crean, gente puede vivir en ira porque tiene dolor agudo o crónico, cansancio, enfermedad. Cuando te duele la cabeza, note qué tan fácil eres para irritarte, ¿verdad? Con alguien, ay, es que me duele eso, y cualquier cosa te fastidia. Hay personas que van a vivir con dolor, van a vivir con
cansancio. Bueno, hay hermanos que es otro problema, pero siempre están cansados. Muy bien. Pero cuando eso es una realidad, una enfermedad, pues van a ser de menos paciencia. Muy bien, van a irritar y explotar por cualquier cosa, pero mucho de eso tiene que ver con el dolor físico que está sucediendo en sus cuerpos. Noten siguiente, por favor, letra F. El deseo de hacer las cosas correctas. El deseo de hacer las cosas correctas. Todos tenemos un sentido de la justicia. Cuando David se enteró de que un hombre rico se había llevado la única oveja, como estábamos viendo ahorita, su sentido otra vez de justicia, hacer lo correcto, dice la Biblia, se llena de ira y trata de tomar control. Muchas veces vemos falsa ira y enojo con los fariseos, que cuando ellos percibían que se rompía el sábado o querían acusar a Jesucristo, se llenaban de ira y trataban de tomar acción. Sin embargo, nada de esto funcionó y puede ser quizás en el corazón de una persona que vive tan consumado con las injusticias de todo mundo. Escribí un artículo sobre aquel que sufre del síndrome de comparación. Si no lo han leído, léanlo. Y cristianos que sufren de este síndrome siempre viven bajo la lupa, que se comparan con otras personas y perciben todas las injusticias en contra de su persona. Ay, no, pues si a esta persona le hicieron así, ¿por qué a mí no? ¿Y por qué entonces esto no es justo? Y siempre que alguien sufre de esto, lo que va a salir de su boca es que esto no es justo. Es que ¿por qué a mí esto no es justo? Y siempre perciben las injusticias hacia ellos. Muy bien, siempre es como que, ay, no, es que esto no es justo. ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a esta persona no? ¿Y por qué esta persona? Y viven, o sea, no viven bajo la regla de la Biblia, viven bajo la comparación de lo que ven en otros, y lo que ellos perciben que se le permite a otros es lo que ellos van a hacer. Y pues es un círculo vicioso, pero cuando gente tiene el deseo de hacer las cosas correctas, eso va a traer grandes conflictos. Entonces, el enojo, la ira, puede tener un montón de raíces de por qué está sucediendo. Ahora, vean número 2 conmigo, por favor, y vemos los resultados de vivir ofendido. Hay resultados que sucede cuando alguien decide vivir ofendido. Y noten otra vez, hermanos, que es necesario usar esta palabra, decidir, porque hay gente otra vez que si no tienen cuidado se van a ser víctimas del ofensor, pero no, uno decide vivir en coraje, es una decisión propia. Y vivir ofendido no es simplemente un sentimiento pasajero, tiene grandes consecuencias en la vida de alguien. Entonces la Biblia nos advierte grandemente sobre estas consecuencias. Vean primero en sus notas. Obviamente va a haber amargura que contamina. En Hebreos capítulo 12, 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vean acerca de esta amargura, hermanos, afecta nuestra vida espiritual y a los que lo rodean. Es imposible, yo les he dicho, que alguien viva amargamente, que no afecte a su familia, que no afecte en su trabajo, no afecte aquí en la iglesia. La amargura, hermanos, afecta a todo el ambiente de donde una persona esté. La ira sale. La amargura, hermanos, es como un veneno que contamina todo alrededor. Vean eso también. Cuando alguien se aferra a una ofensa, su corazón se endurece y su espíritu se aparta de la gracia de Dios. Y esto no solo afecta, hermanos, la relación con Dios, va a afectar su relación con todas las demás personas cuando esto está sucediendo en su vida. Esta raíz de amargura se puede ver en la historia de Esaú y Jacob. ¿Cuántos recuerdan a Esaú? Y eso lo estudiamos, uno de los últimos mensajes de esta serie, que quiere ir a matar a Jacob y dice, vas a ver, un día te voy a alcanzar y te voy a matar. Y eso afectó por muchos años a toda la familia. Cada vez, hermanos, que alguien nos ofende, debemos entregar esa situación a Dios y responder de una forma bíblica para nosotros no estar en pecado. Muy bien, ahorita vamos a ver más ejemplos de eso, pero noten segundo, pérdida de relaciones valiosas. Otra área en la que una persona va a perder en relaciones
valiosas. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcanzar. Una persona, noten, ofendida se vuelve difícil de alcanzar como una ciudad fortificada. Vean eso también en la pantalla. Las relaciones que podrían ser fuente de bendición se enfrían o incluso se rompen si no se maneja la ofensa con sabiduría y humildad. Hermanos, una ilustración bíblica de eso fue Pablo y Pedro. Si ustedes recuerdan en Gálatas, Pablo va y confronta a Pedro y dice, y duramente lo confrontó. Pedro, influenciado por la presión de los judaizantes que querían forzar a gente que observara la ley, se apartó de los gentiles. Entonces va Pedro y lo confronta. Y aunque la confrontación fue dura, hermanos, la resolución fue necesaria para restaurar la relación y que todos pudieran otra vez trabajar bien en el evangelio. Hermanos, no permitas que las ofensas destruyan amistades, relaciones o familiares. Y esto, hermanos, ahorita yo siempre, por eso les digo, cuando sus hijos son chicos, cuando van creciendo, es bien importante porque cada uno de nuestros hijos son bien diferentes. O sea, son de personalidades muy diferentes. Y uno tiene que hacer lo mejor posible, hermanos, en lo que esté en tu alcance, de ayudar a tus hijos, por más necios que sean, por más nobles que sean, por más pasivos, por más lo que sean, porque ellos nunca tendrán una excusa de por qué no ser lo que Dios les pidió que sean. En otras palabras, nunca, no, pues fíjate, es que pues yo soy más pasivo, por eso no obedezco. No, tú tienes que obedecer aunque seas pasivo. No, pues es que yo siempre he sido muy enojón no, de todas maneras tienes que obedecer a Dios aunque seas enojón. Nunca podremos poner lo que supuestamente es nuestro temperamento por encima de la obediencia bíblica. Entonces, no podemos permitir eso. Ahora, noten tercero, por favor, no solo amargura que contamina o pérdida de relaciones valiosas, noten tercero, ceguera espiritual. Una de las áreas de resultados más fuertes es que no ves las cosas como se deben de ver. Primera de Juan 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en dónde? El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe qué dice, porque las tinieblas en él le han cegado. ¿Qué dice? Y noten, y la Biblia no miente, hermanos, en esto. Es por eso que gente, hermanos, puede estar bien, piensa que todo, pero no sabe ni a dónde va. Ya cuando se le pinta la foto de lo que es como que, ¿cómo no ves esto? Y la Biblia nos dice claramente, entonces, si alguien va a decidir vivir en ofensa, en ira, esto le va a traer ceguera espiritual. O sea, les va a afectar en todas las áreas de su vida porque va a ser inconstante, no va a ver bien, su sí no va a ser sí, su no va a ser no. Todo esto va a ser cegado por el coraje. Y otra vez les digo, hermanos, alguien puede, la decisión de vivir en ofendido es decisión de cada persona. Pero si estás tropezando sobre esto, vas a tropezar sobre otras cosas en tu vida. Porque así dice la Biblia. Cuando uno aborrece a otro, no sabe a dónde va. Porque anda en tinieblas, dice la Biblia, y le han cegado los ojos. No puedes ponerte los lentes de la ira y pensar que todo lo que estás viendo no va a ser afectado por tu ira. Eso va a afectar la forma que piensas, va a afectar la forma que percibes las cosas, va a afectar las cosas de cómo las sientes. Y una persona que ya lo ve todo así, todo lo está viendo con tinieblas. Por eso, cuando gente se ha ido de la iglesia, por ejemplo, piensa que todos los sermones son contra ellos. Y en cierta forma así va a ser. Amén. Porque si yo le digo, ¿lo sentiste que era contra ti? Pues sí, pues entonces sí era. Amén. Pues pues no hay otra. Pues en sí nuestra conciencia es la única la que nos puede acusar. Si yo le estoy tirando a los que no diezman, solamente los que no diezman deben de sentirse culpables. Amén. No todos en general.
Si yo estoy predicando, entonces tarde o temprano la conciencia es la que nos estimula, pero cuando alguien no está viendo las cosas claramente, las ve todas como torcidas conforme a su lente de coraje que tiene, que la Biblia nos está describiendo. Todo lo ve bajo un disgusto, una tiniebla, juzga todas las cosas mal y puede pensar que todas las personas a su alrededor están mal, pero la Biblia dice claramente el que anda ofendido, el que anda aborreciendo a su hermano, simplemente no ve las cosas bien. Alguien más puede venir y decirte, no, hermano, ¿sabes qué estás pensando? Hombre, hazlo hasta que no perdone, hasta que estas escalas no caen de sus ojos, no ven claramente. Y van a andar perdidos, van a andar ultra sensibles, descomponiéndose con cualquier cosa. Y eso es lo que sucede cuando alguien está viviendo ofendido. Vean, por favor, el rencor y el odio nublan nuestra percepción espiritual. Una persona que vive ofendida no puede discernir la voluntad de Dios claramente, ni reconocer las bendiciones y advertencias que Él provee. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, jóvenes cuando ya son mayores de edad, se enojan contra los padres. Muchos piensan, no, hombre, ya sé la solución a eso, es irme de la casa. No están pensando bien, nomás están pensando con su ira. Y su ira los está haciendo que no razonen las cosas claramente, porque ellos piensan en su percepción nublosa, llena de tinieblas y corajes, pues la única forma es salir, porque pues mis padres, ¿verdad? Me tienen esclavizados aquí y me va a ir mejor afuera que aquí adentro, pero conforme a la Biblia no están viendo las cosas claramente, se van a meter en problemas. Una ilustración de eso muy poderosa es en Génesis capítulo 4, en la vida de Caín. Caín y Abel es una ilustración de este punto. La ofensa y los celos de Caín hacían que Abel fuera el objeto de su coraje al punto que lo asesina. Dios todavía le está diciendo, oye, espérame, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Dónde está? Si tú te arrepientes, todavía Dios le advierte, si te arrepientes, hay regreso de esto. Tú puedes cambiar tu historia porque la muerte, la ira, el pecado está a la puerta de tu vida. Detente, no hizo caso Caín. Va y mata a Abel porque él no está viendo las cosas correctamente. Entonces, cada quien tendrá que evaluar su corazón. Tiene que ver qué tanto control tiene la ira en su vida. Pero noten cuarto, por favor. ¿Cuál es otro resultado de la vida ofendida? Es estancamiento espiritual. Estancamiento espiritual. Yo sé que uno pensaría, no, yo voy a ir a Dios a orar en mi amargura, que se vengue de parte de mí. Noten lo que dice la Biblia, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Noten, hermanos, qué tan delicado es esto. Por eso, hermanos, cuando si usted le dice a alguien te perdono, pues perdónalo. Pero no andes con coraje interno porque dice la Biblia que así no es. Y hay personas que piden perdón, pero de la forma más fácil. Oh, sí, perdóname. Ah, sí, sí te perdono. Pero no, andan todavía en coraje. Y eso, hermanos, es destructivo porque dice la Biblia que Dios no va a tomar ni ofrenda de nuestras manos si es así la condición de nuestro corazón. Todos tenemos, hermanos, que examinar aquí porque no puedes de una forma u otra engañar a Dios de perdonar a alguien de boca afuera. Ni pedir perdón falsamente. Tiene que ser de corazón, tiene que ser sincero esto. Porque la Biblia nos está diciendo que Dios ve nuestro corazón. Noten, Dios no puede trabajar plenamente en nuestras vidas mientras la ofensa esté sin resolver. La reconciliación, noten, es un requisito para que nuestra adoración y servicio sean aceptables ante Él. Todo esto es parte, hermanos, de nuestra vida. Lucas 15, el hijo pródigo, si ustedes notan, solo fue restaurado después de reconocer su pecado y volver a casa. No
No, nomás fue allá con los cerdos que dijo, fíjate, estoy mal. Pero bueno, ni modo, aquí voy a hacer mi casa. No, no sucedió la reconciliación hasta que él reconoció y un arrepentimiento genuino hizo que él fuera su padre y se reconciliara con su padre. Entonces, antes, hermanos, de acercarte a Dios en oración, asegura que tu corazón esté bien y no sea manipulado por el coraje o la ofensa o que puedan tener contra alguien más. Noten quinto, por favor. Espíritu crítico y destructivo. Otro resultado de la ofensa o de una vida ofendida es un espíritu crítico y destructivo. Números 12, versículo 1 al 2, noten. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. María, hermanos, aquí entonces, porque ella incita, si ustedes recuerdan, se le puso su piel como de lepra. Muy bien. Ahora, independientemente, eso se me hace muy curioso y me recuerda a muchos miembros de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque comienzan a hablar, por ejemplo, de algo que por uno ni les correspondía. ¿Y qué tiene? Pues Dios está usando a Moisés. Les haya gustado o no su esposa, que era una cusita, no era ni hebrea. Entonces, pero aquí la razón que Dios se levantó contra Aarón y contra María era porque tuvieron, hermanos, el coraje de levantarse contra Moisés. Y noten lo que estaba en el corazón en realidad de ella, que solamente por Moisés habla Dios, también que no habla por nosotros. Y ese no era el punto. El punto es que estaba tomando una acción por un espíritu crítico que tenía. Uno tiene que cuidar esto, hermanos, porque hay personas, no hombre, que tienen el don de fijarse en lo que no deben de fijarse. Amén. Hay hermanos que creo que conocen más chisme de la iglesia que yo mismo. Amén. Yo trato de, entre menos sé mejor. Amén. Porque vivo más feliz. Pero hermanos, yo les digo que cuando uno tiene el ojo crítico, va a buscar lo que quiere criticar. En otras palabras, hermanos, si estás buscando qué criticar, adivinen qué, lo vas a encontrar. Porque la persona que tiene un espíritu crítico nomás te va a estar viendo, yo sé que hay algo mal, no sé, yo sé que hay algo mal con Mano Rona. Nomás necesito observarlo lo suficiente para que me lo compruebe que sí. Y después de verlo, de una forma u otra, como ya estoy nublado por de una forma u otra se va a confirmar lo que yo estoy percibiendo. Ya sabía. Y qué triste, hermanos, cuando gente te dice ya sabía. Porque dice la Biblia que el amor en sí lo espera en todo lo sufre, todo lo ama. O sea, lo cree todo. Pero alguien que no ama, no cree en nada, no tiene paciencia para nada. Todo lo está viendo con ojos destructivos, aquí como sucedió con María y con Aarón. Le fue peor a María porque ella es la que habló en lugar de haberse mantenido en silencio. Noten, por favor, la ofensa puede generar un espíritu crítico, murmurador y destructivo. La ofensa, eso es lo que va a hacer en la vida de toda persona. Se va a volver crítico, se va a volver quejón, nada bueno está sucediendo. Noten, por favor, nos volvemos cuestionadores de la autoridad y buscamos justificar nuestras quejas en lugar de buscar la voluntad de Dios. Y así llega a suceder con todo. Tenemos que buscar una forma u otra, justificar el por qué nos encontramos aquí. Ahora, yo sé que nada de esto es nuevo, lo hemos visto desde el principio, cuando iniciamos esta serie, de cómo la ofensa comienza a afectar y destruir a una persona por dentro, de cómo eso nos hace, nos hace tropezar. María y Aarón fueron reprendidos por Dios por hablar contra Moisés. Su corazón ofendido y su actitud crítica los llevó a consecuencias grandes, ¿verdad? Y no fue hasta que Moisés trató con ellos que por fin ya hubo misericordia para ellos. Y María fue castigada con lepra. Y qué terrible, hermanos. Ahora, no creo que ustedes van a ser llenos de lepra si me critican.
o viven en crítica, pero sí van a haber consecuencias muy graves en su vida. ¿Por qué? Porque el espíritu de los padres afecta a los hijos. Y de una forma u otra, hermanos, ahí es donde está la batalla más grande. Buena suerte que quieres ser una persona crítica y enojona y andas de mal y que no afecte eso a tus hijos que te siguen. El problema es que no sabes hasta dónde tus hijos van a ir. A lo mejor usted como padre se arrepiente y se corrige, a lo mejor sus hijos no, a lo mejor ellos sí se van a llenar de ira de una forma muy destructiva. Entonces, uno tiene que cuidar su corazón en esa área. Y hermanos, para terminar rápidamente, vemos el origen de la ofensa, vemos los resultados de vivir ofendido. Número 3, el remedio para un corazón ofendido. Y casi durante toda esta serie hemos visto remedios de cómo tratar esto. Primero, recordar el perdón que hemos recibido. Esto con frecuencia lo hemos tratado. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, perdonamos porque hemos sido perdonados por Cristo. ¿O bien? De una forma u otra nosotros no podemos restringir perdón. Si alguien te pide perdón, aunque no quieras, tienes que perdonar. Y eso no quiere decir que olvidas, pero tienes que perdonar. No puedes, ya ni modo, ya te desmantela el derecho de tener coraje porque te pidieron perdón. Muchas veces quisiera yo, ¿verdad?, no perdonar, pero tiene uno que perdonar porque ¿qué queremos más? La presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos nomás vivir en coraje. Pero entonces, ¿cómo se remedia? Recuerda que usted fue perdonado, tiene que perdonar también. Noten siguiente, tomar la iniciativa para reconciliarse. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Entonces, noten, si alguien peca contra ti y no han hablado de eso, pues tienes que ir y pedir perdón. Amén. O ver qué está sucediendo entre ustedes. No debes de esperar que esto ya predomine en tu vida. Tienes que ir si esto no ha sido resuelto. A mí hace mucho alguien llegó y me dice, pastor, no, pues es que ahora sí quiero pedirte perdón. Y me dijo de algo, me dijo, pero ya me habías pedido perdón. Y ahí cayó en 20, que era cuando esa persona por fin perdonó él o ella, ¿verdad? Entonces era como que, oye, pues ya habíamos hablado de esto. Bueno, pues no me tienes que pedir perdón otra vez, ya hace mucho lo hice. Pero cuando alguien no perdona igual, es rencoroso, piensa que la otra persona es igual. Esa es la ley, hermanos, del ente. Como eres, percibes a todos los demás. Y entonces uno tiene que tener cuidado con eso, pero noten, si ya perdonaste, pues ya perdonaste. Dije el domingo a la noche, por ejemplo, si yo perdono al hermano Juan, no hay razón por qué ir con el hermano David y contarle lo que él me hizo para ofenderme a mí, porque ya estaba perdonado. Entonces, muchas veces, hermanos, estas cosas, personas no tienen ni una menor idea. Muchas veces por la inmadurez, no saben ni lo que es perdonar. Y perdonar, hermanos, no es sentirte bien, no sentirte feliz. Eso es para los niños chiquitos que no tienen control de sí mismos. Perdonar es una decisión. Y cuando se toma esa decisión, para que sea congruente, no va y se divulga este coraje con otras personas. ¿Por qué? Porque se toma esta iniciativa, esta iniciativa de reconciliar. Muy bien, entonces, bueno, noten tercero, renunciar al derecho de venganza. Una vez que te renuncias, no te imaginas lo feliz que vas a ser cuando ya decides, fíjate, no necesito venganza, eso es perdonar. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora entonces, uno debe de dejar para que Dios haga su justicia. Noten por favor entonces, cuarto también, orar por el ofensor.
Yo sé que uno piensa, no, yo voy a orar que se muera. No, no, así no es. Dice la Biblia en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrujan y os persiguen. Esto, hermanos, quizás puede sonar más allá del alcance, pero eso es bíblicamente lo que Jesucristo nos ordena hacer. Ese fue el versículo que vino a mi mente cuando se metieron a mi casa y robaron. Y la Biblia específicamente dice que oremos por aquellos que te roban. Amén. Y entonces, aunque obviamente nunca quisiera que lo volvieran a hacer, pero no les voy a dar una reacción equivocada a mis hijos que los voy a condenar con un mal ejemplo, porque usted no decide hasta dónde va a llegar tu mal ejemplo. Entonces, estábamos afuera y les dije, vamos a orar por los que nos robaron. Ahora, yo sé que a lo mejor lo más inmediato sería condenar, maldecir, enojarme, patear cosas. Pero entonces, ¿qué ejemplo le estaría dando a mis hijos? Amén. Yo no quiero que vean a su padre ser vencido por el coraje. Amén. Ahora, no estoy diciendo, ojalá que me roben ahorita en la noche. No estoy diciendo eso. Porque sí, el primer sentimiento es coraje. Pero eso no quiere decir que tenemos que pecar cuando sientes coraje. Entonces, oramos por esta persona. Ya, todo estaba bien. Ahora, ellos estaban tranquilos, estaban con que, ay, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Y esto y lo otro. Pero es una oportunidad que Dios nos da para dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Que ellos son como imanes, te están observando a ver cómo reaccionas o respondes. Noten, por favor, quinto y último. Enfocarse en la misión, no en la herida. Cuando alguien te ofende, es importante mantener en perspectiva lo que estás tratando de lograr. La vida, aunque no lo crean, no gira alrededor de ti. Amén. Ninguno de nosotros somos Dios. La Biblia dice en Nehemías 6:3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Esa fue una increíble respuesta que Nehemías da cuando lo invitan a dejar la obra para irse al valle de Ono. Y Nehemías dice, no, es que no puedo dejar la obra para irme a ustedes. Hay una gran obra que estamos tratando aquí de hacer. Entonces, no permitir que la ofensa nos saque del propósito de Dios es la obra de toda la vida, hermanos, porque hay algo que tenemos que hacer para Dios, tenemos que seguir sirviendo a Dios, no podemos detenernos, tenemos que continuar. ¿Por qué? Porque es una gran obra la que estamos haciendo. Y quizás usted dejó de edificar su matrimonio, quizás has dejado de edificar tu familia, quizás has olvidado de edificar en la iglesia. Todo porque la vida comenzó a girar alrededor de ti y tus sentimientos y perdiste perspectiva de cuál es el propósito de Dios para ti. Ya sea con lágrimas o con una sonrisa, debemos de obedecer a Dios en lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No tenemos esta bendición de nomás tirar la toalla cuando queramos, tenemos que continuar, amén, y tenemos que seguir hacia adelante. No podemos nomás parar cada vez que el diablo quiere que te ofendas. Ningún pastor podrá durar si por cualquier ofensa tira la toalla. Y ningún cristiano va a durar si por cualquier ofensa tira la toalla. Todos tienen que seguir adelante, pero si decides vivir la vida ofendida, es solamente el tiempo. Tarde o temprano va a explotar la bomba. Y cuando explote la bomba y salgas de la voluntad de Dios, no es culpa del ofensor, no es culpa del que te ofendió, fue culpa tuya por mal manejar tus emociones, mal manejar la vida espiritual y por desobediente a las Escrituras, porque todos tenemos que ser obedientes a las Escrituras. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, yo te pido por favor que veas profundamente en nuestros corazones.
Yo te pido, Señor, que obres, te pido que